Ok, listo, está grabando. Bueno, este es el episodio número 3 que se va a titular Ser suficiente para uno mismo, no misma en general. Voy a hablar en general, pero claro que desde mi perspectiva femenina, ¿te puedo decirlo así? Ok, bienvenidos a otro episodio aquí en Cafecito para el Chisme. Bueno, como comento de nuevo la dinámica en este espacio, se vas a entender una charla de besties sobre temas diversos. Es más que todo poner en palabras mis pensamientos sobre algún tema en específico o filosofar de la vida en alguna situación que esté transcurriendo, ¿no? Hoy el tema será, como lo comenté al principio, de ser suficiente para uno mismo. Y siento yo que es un tema bastante importante en mi opinión. Claro que tengo presente que también conlleva mucho transitar diferentes experiencias para crear tu propia percepción de lo que es para ti ser suficiente. Y en esas experiencias estoy segura que habrá alguna situación incómoda o desafortunada que tendrás que lidiar para validar tus emociones y de lo que tú crees correcto. Ok, quiero ponerte en contexto cuando digo esto. Y claro que es solo mi opinión, no una verdad absoluta, nada por el estilo. Ni soy la más iluminada, ni nada de esas cosas. Simplemente todo lo que yo lo comento, lo hago desde mi perspectiva, desde mi opinión y desde lo que yo he pasado. Y esto es como, no sé, pues obviamente les aconsejo ciertas cosas, pero también es como una charla de desahogo, ¿sabes? De yo transitar ciertos pasos que he ido haciendo y que aún sigo haciendo, obviamente, porque uno no deja de aprender todos los días, pero desde un enfoque em, más personal. Y también, claro, esto, como digo, es una charla entre nosotros. Es como si yo estuviera charlando contigo en un cafecito o estuviéramos charlando mientras tomamos un café y hablamos de ese tema para filosofar de la vida. En base a mi experiencia, para validar que soy suficiente para mí, lo cual ha sido indispensable para no solo fomentar mi amor propio y también mi autoseguridad, durante algún tiempo yo creí que ser suficiente como persona era por méritos externos solamente, o tangibles o de carácter importante, lo cual me llevó a un bucle de autoexigirme, de ponerme como una persona que tenía que para poder ser. O lo exteriorizaba como las personas que tenían que pensar que soy suficiente para ellos. Esto lo veo mucho desde el lado de relaciones amorosas y las cuales he pasado, las cuales en algunas situaciones me hicieron sentir que todo lo que yo hacía no era suficiente, no solo para merecer su amor, sino también su compañía o un lugar en su vida, lo cual estaba muy erróneo, pero entiendo el sentimiento. A veces puede ser desgastante lidiar con esas situaciones de uno mismo, creerse que se tiene que ganar el ser suficiente en base a las acciones mismas o cosas externas para poder merecerlo. Yo sé que el feeling es agotador, triste y a veces hasta te puedes llegar a sentir vacía por completo. Durante un tiempo estuve lidiando con ese sentimiento, pero como digo, a veces las experiencias y el caos que nos envía el universo, yo siento que es para poder procesar ciertas emociones. Yo ya conocí y sabía el sentimiento de no sentirme suficiente para alguien más y para mí misma también. Lo que yo no conocía era el polo opuesto, ¿no? El sentirme suficiente por mí mismo. Así que un truco que yo les puedo recomendar, así como ya de entradita, es de que comencé a hacer lo que fue cuando estaba divagando en esto, en los pensamientos. Escribía en un cuaderno super X, soy suficiente. Y lo escribía. Y solamente eso, porque tal cual. Lo hacía una vez al día, pero no lo solía hacer diario, solo lo hacía de vez en cuando a las semanas, porque yo sentía que inconscientemente tenía que metérmelo en la mente para poder sentirme suficiente primero para mí. Tenía que intentarlo. Así que comencé luego, conforme pasó el tiempo, comencé a leer sobre ciertos temas y comprender mucho más de todo esto, lo que para uno significa el ser suficiente, ya que a veces se puede, yo siento que podemos tener esa idea errónea, ¿no? Como lo comenté, de que tiene que ser algo externo y tal cual, pero van pasando situaciones durante todo el proceso esta mismo de la vida y todo eso. Y llegan personas y maestros de vida y que te enseñan ciertas cosas. Para mí, el ser suficiente no solo se basa en las cosas que yo hago, sino se basa
en que yo ya soy suficiente por simplemente ser tal cual yo. No necesito validación externa ni todas las cosas, por decirlo así, los estudios más altos para ser suficiente o tener cosas tangibles para ser suficiente, ni nada por el estilo. Yo creo que el ser suficiente para uno mismo, en mi perspectiva, es sentirte plena, tal cual. No creo que haya para mí otro significado tan auténtico que es ser auténtica, plena, sentirte así, tal cual eres. Y ser suficiente porque tú ya eres suficiente por la persona que eres de por sí. Más allá de las cualidades que puedas tener, de los hobbies que puedas tener, de las, por decirlo así, de los dones que puedas tener, de las cosas que puedas aprender o enseñar. Entonces, quería comentar eso, ¿no? Que sentirse suficiente, siento yo, que es algo que viene de dentro y que cuando tú lo transitas internamente, yo creo que por inercia se exterioriza, ¿no? Y tienes esa vibra y logras transmitir eso a las personas por tus acciones, por tus palabras, por tu forma de actuar contigo misma, de sentirte plena con eso, con lo que tú estás siendo coherente, tanto de cómo tú te sientes internamente para exteriorizarlo hacia las personas y hacia los demás. Y no para probarles nada, no para probar que eres suficiente, porque sí. Simplemente lo haces para ti misma y yo creo que simplemente eso se exterioriza inconscientemente, lo transmites sin necesidad de esforzarlo. Porque si vas a buscar todo, hacer cosas externas para poder validarte a ti misma, y pero por dentro no te sientes vacía porque solo estás haciendo y haciendo cosas para validarte para otras personas, pero no con verdadera autenticidad del ser y de dentro, que es para mí indispensable. Así que no necesitas, con esto no quiero decir que no tengas proyectos, planes ni metas, o sea, creo que eso es un tema aparte que tal vez lo voy a hablar más adelante, pero con esto quiero decir que no necesitas o no necesariamente tus proyectos son lo único que te puede hacer sentir suficiente. Son una parte, claro, que podrías tal vez tú darte como motivación, pero no lo veas como un todo. No esperes hacer tal carrera para ser suficiente. No esperes hacer tal puntaje para ser suficiente. No esperes que una persona esté a tu lado para ser suficiente. O no esperes que ciertas cosas externas influyan para que tú te sientas merecedora de ser suficiente para ti mismo. Y si ya lo llevamos un poco más allá, como lo comenté sobre las relaciones amorosas, creo yo que a veces erróneamente queremos ser el todo para otra persona, ¿sabes? Y a veces ser el todo implica que tienes que ser un 10 de 10, una persona que es suficiente en todos los ámbitos de la vida, de los estudios, los académicos, de diferentes cosas, lo cual creo yo que no es tan indispensable en ese sentido, que al final si estás con una persona que le tienes que demostrar que para tener su amor, para tener su compañía, para llegar a ser su pareja, tienes que ser suficiente en tales cosas y en tales y tales y tales y tales, que nunca llega a parar. Creo yo que ahí debes tener un poco de criterio propio y darte cuenta que si vas a lograr tener una persona en base a eso, no se va a formar un vínculo muy real, que digamos, porque lo estás haciendo en base a la persona que tú quieres ser o probarle, más no la persona auténtica que está haciendo, porque cada persona tiene su propio criterio, su propia perspectiva de la vida y de muchas cosas más. Entonces, yo siento que las relaciones deberían crearse desde la autenticidad y no del querer ser una persona o probar ser suficiente para que esa persona te haga caso, por decirlo así, ¿no? Yo creo que va más allá de eso. Entonces, eso también creo que se exterioriza mucho en las relaciones. Y yo también soy clave de ello. Yo también he pasado de
de que yo a veces he sentido que he dado mucho en las relaciones, tipo, he querido ser tal y tal y tal, actuar y hacer y tal, pero y después cuando a veces no funcionaba, tipo, o no se daba de la mejor manera, o siempre me habían hecho sentir como que no, que a veces tal vez soy un poco dramática, o que a veces he sido un poco muy apasionada o demasiado intensa con ciertas cosas, entonces no me sentía suficiente a pesar de todo eso. Y creo yo es porque carecía de mi autocriterio para saber que yo soy suficiente, que existo y tal cual. Ya está. That's it. O sea, no necesitas probarle nada a nadie. Tú eres suficiente porque existes, porque estás en este universo, en este plano y, y estás haciendo las cosas que necesitas hacer. Entonces, a veces cuando lo vemos desde el lado de las relaciones amorosas, yo creo que se tiende a confundir eso de que necesitas hacer cosas para que la persona crea que es suficiente. Dicho esto, no quiero tampoco hablar, excederme el tema, porque creo que acá se puede repartir para varios temas. Em, yo siento que como para cerrar esto de las relaciones, creo que no deberían formarse en base a que debería ser suficiente para una persona, sino en base a tu autenticidad como persona, que es muy diferente. Lo segundo, para ti misma, yo siento que hacer hábitos o cosas que te ayuden a ti a reencontrarte y equilibrarte es muy indispensable para, disculpen, los perritos. Ok, ya saben cómo es esto, acá es todo natural, a veces pueden haber ruidos externos, aquí vamos a dejarlo que se vea natural, que sea auténtico. Y bueno, esas son las cosas. Y bueno, como estaba comentando para finalizar, yo creo que eso es clave. Sentirte suficiente para ti misma debe ser algo indispensable, creo, para toda persona, ¿sabes? Porque te está dando tu propio lugar, tu valor propio, tu autocriterio de que yo puedo ser suficiente porque soy tal persona, porque yo merezco ser suficiente porque sí, ¿entienden? No necesitas tampoco tener muchas razones. Yo siento que si tú agarras un librito y te creas 3 razones indispensables de por qué tú misma consideras que eres suficiente para ti misma, ya tienes como que una parte de la tarea hecha, que hay muchas personas que ni siquiera pueden poner eso por escrito. Entonces, yo les invito a que hagan ese hábito o que hagan ese ejercicio que les ayudaría mucho. Y si no tienes nada que poner, pueden hacer un ejercicio tipo em, escribir cosas que ustedes suelen hacer por tu cuenta, o sea, porque a ustedes realmente les gusta y les nace, y sacar características de ello. Tipo, yo hago esto, ok, una característica de esto es, lo hago porque soy bondadosa, lo hago porque tal. Características, yo siento que mayormente cuando quieres aumentar esta validación a ti misma debería ser muy positiva, ¿no? Obviamente no todos somos, todos tenemos errores, tenemos cosas, sombras con que lidiar, pero en este aspecto yo consideraría que solamente consideran lo positivo como tarea. A mí me ayudó también mucho eso. Y nada, ¿saben? Mandarles, bueno, con eso terminamos el episodio de hoy. Mandarle muchas bonitas vibras y decirles que si alguien está transitando el no sentirse suficiente, comentarle que está válido, que también lo sientas. No está mal a veces no sentirse así, pero no te quedes en eso. Trata de buscar ciertas cosas que te puedan ayudar a sobresalir de eso y sobrellevar esa situación de una manera mucho más equilibrada y balanceada para la vida y para ti misma también, siento yo, porque no está mal llorar, pero tampoco no hagas como que de eso tu tumba, ¿no? Entonces, nada, esos son los unos consejitos que les di por ahí que a mí me ayudaron mucho. Y como les digo, yo a veces tengo momentos también que no me siento 100% suficiente. Y no solamente en las relaciones, creo que también a veces yo dudo de mí, de ciertas cosas.
pero ya no siento que sea una carga que tenga que seguir lidiando, porque pasan los momentos, mantengo el equilibrio y digo, ok, ¿por qué lo estoy sintiendo? Lo transmuto y hago que ese sentimiento se convierta en algo para yo encontrar, ¿no? Porque si lo estoy pensando es por una razón, entonces lo transmuto para poder sobresalir de esa situación de la mejor manera y de nuevo estoy tranquila con eso. Entonces sí, como les digo, ha sido también un proceso un poquito largo lo que yo he pasado, pero al final he logrado y actualmente les puedo decir que yo me siento suficiente para mí misma y nunca había sentido esa sensación tan plena, tan tranquila, tan en calma, tan, no solo paz, debería encontrar una palabra que le siga de paz porque es muy pleno lo que se siente y espero que ustedes puedan sentir eso también y espero haberles transmitido eso. Bueno, listo, gracias. Eso es todo por el episodio de hoy. Ay, eso es todo por el episodio de hoy. Y se va a quedar así, tal cual, con los sonidos de los perritos, porque hashtag autenticidad. Ok.